Swanson and Aldo. One of these men will probably get a shot at the champ, and right off the bat, it is over. El primer GOAT del peso pluma, la historia de José Aldo. El Rey de Río está de vuelta y llega para recordarles que él es uno de los primeros GOAT de la historia. El 9 de septiembre de 1986, en la ciudad de Manaus, situada en la selva amazónica, nació un niño con un destino marcado por el fuego y la pasión, José Aldo da Silva Oliveira Jr. El pequeño José tuvo que enfrentarse a las adversidades desde que nació, ya que cuando era un bebé ya sintió el poder del fuego cuando cayó sobre una barbacoa que le dejó una cicatriz permanente en la cara. José, como todo un niño brasileño, jugaba al fútbol y soñaba con ser profesional, pero durante su adolescencia, las peleas callejeras eran su pan de cada día. Siempre era golpeado y él, cansado de ser un saco de boxeo humano, buscó respuestas y las encontró en una disciplina ancestral, la capoeira. José aprendió a moverse con gracia y a defenderse con astucia. Las calles se convirtieron en un gimnasio improvisado y su determinación creció como una llama en la oscuridad. Un día, mientras practicaba capoeira, llamó la atención de un misterioso entrenador de jiu-jitsu. Este hombre lo invitó a probar una sesión de jiu-jitsu y en ese momento, el destino le cambió para siempre. Aldo dejó atrás la capoeira y se sumergió en el mundo del jiu-jitsu. A los 17 años, con nada más que la ropa que llevaba puesta y una determinación inquebrantable, Aldo se mudó a Río de Janeiro. Allí, en las calles bulliciosas y los gimnasios polvorientos, comenzó su viaje hacia la grandeza. Las artes marciales mixtas se convirtieron en su obsesión y el octágono se convirtió en su altar. José Aldo debutó el 10 de agosto del 2004 contra Mario Vigola en el evento Eco Fight One. Aldo necesitó solamente de 18 segundos para finalizar a Vigola con una high kick. Dos meses más tarde, Aldo enfrentó a Hudson Rocha en la primera edición de Shooto Brasil. A los 2 minutos del primer round, el árbitro pausó la pelea por un corte de ceja de Rocha y fue retirado de la pelea. El 19 de marzo de 2005, José Aldo peleó contra Luis de Paulo en Shooto 7. A los 40 segundos de la pelea, Aldo derribó a de Paulo y un minuto más tarde le aplicó una sumisión de guillotina para finalizarlo. 2 meses después, Aldo se midió a Aritano Barbosa, que no duró ni 20 segundos. Aldo pegó una rodilla que tumbó a Barbosa, le pegó martillazos y le finalizó a patadas en el casco. Su siguiente pelea fue contra Anderson Silveiro, al que le hizo un knockdown. Não quer atropelar e se abrir. O Silveiro já não tem mais. Y lo reventó a patadas en el cráneo. Olha aí, agora ele vai pro chute. Finalmente, Aldo no renunció al 100% a su sueño de ser futbolista. Aldo Jr. juega al fútbol, pero en las MMA. Con esta victoria, José Aldo sumó su 5ª victoria profesional. En el mes de septiembre, José Aldo viajó a Inglaterra a disputar 2 combates que acordó en tierras británicas. Su primer combate fue contra Phil Morris, quien fue retirado en el primer round, y su segundo combate fue contra Mickey Young, al que también noqueó en el primer round con una lluvia de martillazos tras una patada fallida del inglés. Huge shot from Aldo, and that's it. One straight on the button, gets stoppage. Young simply couldn't handle those shots, and Aldo's up on the ring with a huge backflip. Con 2 victorias en el extranjero y un récord de 7-0, Aldo regresó a Brasil para pelear contra Luciano Acevedo en el evento Jungle Fight 5. En el segundo round, Acevedo llevó al suelo a Aldo y 2 minutos más tarde le aplicó una guillotina que lo finalizó. Só a tentativa de finalização do Luciano Azevedo. Pode finalizar, finalizou! Vitória de Luciano Azevedo no finalzinho do segundo round. Con esta triste actuación, José Aldo cerró el 2005 con su primera derrota profesional. Tras esta derrota, Aldo estuvo inactivo durante 6 meses y regresó el 20 de mayo del 2006 para pelear contra Thiago Minú, al que ganó por decisión unánime, al igual que a Fabio Mello, al que le enfrentó un año más tarde. En julio del 2007,
viajó a Japón para enfrentar a Shoji Murayama en Pancrase. Aldo volvió a vencer por decisión unánime y sumó su tercera victoria consecutiva por decisión. Con un récord de 10-1 y 7 finalizaciones, José Aldo firmó con World Extreme Cage Fighting, la antigua UFC. José Aldo debutó el 1 de junio de 2008 contra un compatriota, Alexandre Nogueira, al que derrotó con un ataque de codazos en el Ground & Pound tras un derribo fallado de Nogueira. 5 meses más tarde, José Aldo se enfrentó a Jonathan Brookings en Hollywood, Florida, en WEC 36. En el primer minuto del tercer round, Aldo hizo un knockdown a Brookings y lo finalizó a martillazos. El 25 de enero de 2009, José Aldo peleó contra Roland Pérez en el evento WEC 38. Al final del primer round, Aldo conectó un rodillazo y finalizó a Pérez a base de martillazos en el Ground & Pound. Oh, look at that knee from Aldo. This is the opening he was looking for, and that is it. Aldo, quien se mantenía muy activo, programó una pelea un mes más tarde contra Chris Michael, al que noqueó tras una lluvia de puños en el primer round. Con esta victoria, José Aldo, quien llevaba 4 victorias por nocaut en la compañía, fue elegido para tener una pelea eliminatoria por el título de los pesos pluma contra Cub Swanson, quien se presentó a la cita con un récord de 13-2. Suena la campana, se chocan los guantes y... ¡Boom! ¡Knockout! En 7 segundos. El pendejo de Swanson no duró nada. Aldo ametralló a Swanson con un rodillazo y se colocó como el candidato a la pelea titular de la división de las 145 libras. El 18 de noviembre de 2009 fue el gran día de José Aldo. El Rey de Río se enfrentó a Mike Brown por el título mundial de los peso pluma. Durante los primeros segundos del primer round, ambos mantuvieron la distancia. Segundos más tarde, Aldo hizo una buena combinación y luego conectó un low kick que hizo tambalear a Brown. Brown contraatacó encerrando a Aldo, pero este usó el clinch y salió de la marca. Segundos después, Aldo hizo una excelente combinación de golpes para encerrar a Brown, pero salió con 2 volados. Cerca de los 2 minutos de pelea, Brown tomó protagonismo y lanzó golpes efectivos a la guardia de Aldo. Segundos después, Aldo contraatacó con agresividad, pero Brown lo agarró y lo mantuvo encerrado en la reja durante 45 segundos. Brown buscó derribarlo, pero no tuvo éxito, por lo que volvió a aguantarlo contra la reja. Cerca del último minuto, Aldo salió de la marca y la pelea se llevó al striking. En el segundo asalto, Brown salió a atacar, pero Aldo le respondió con un feroz contraataque de patadas y puños que encerraron a Brown en la reja. Aldo le atacó con una rodilla y 2 ganchos que llevaron al suelo a Brown, quien buscó rápidamente el clinch. Aldo salió de la marca y llevó al suelo a Brown, ganándole la espalda y pegándole en el Ground & Pound hasta finalizarlo. Con esta super performance, José Aldo destronó a Mike Brown y se convirtió en el nuevo campeón de los peso pluma con un récord de 16-1 y 13 finalizaciones, cerrando un año 2009 con 4 victorias por nocaut y siendo campeón mundial. Antes de continuar con el video, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, pueden dejar un like y una suscripción a Punch de Oro. Si no, recibirán un punch de José Aldo. Sin más preámbulos, continuemos. El 24 de abril del 2010, Aldo tuvo su primera defensa al título contra Jurij Faber, al que ganó por decisión unánime. 5 meses más tarde, derrotó a Manny Gamburine por nocaut después de pegarle un uppercut y finalizarlo en el Ground & Pound. En el año 2011, la WEC se convirtió en la UFC actual. Aldo, quien conservó su título, tuvo 2 victorias por decisión unánime contra el canadiense Mark Hominick y Kenny Florian, agrandando su récord a 21. El 14 de enero del 2012, Aldo enfrentó a Chad Mendes en UFC 142. Aldo, quien estaba sujeto por Mendes, logró escapar del clinch en los últimos 5 segundos del primer round y pegó una épica rodilla a Mendes que le actualizó el Windows. Con esta victoria, José Aldo sumó su 5ª defensa al título, consolidándose como el rival a batir. Un año más tarde, en UFC 156, Aldo venció a Frankie Edgar por decisión unánime y seguía con una racha de victorias.
El 3 de agosto del 2013, The Korean Zombie le puso frente al Rey de Río en UFC 163, pero lamentablemente cayó por nocaut técnico en el cuarto round. En el año 2014, Aldo tuvo dos combates, el primero contra Ricardo Lamas en UFC 169. Aldo salió ganador por decisión unánime, al igual que en su pelea contra Chad Mendes, quien buscaba revancha en UFC 179. Con estas dos victorias, José Aldo recolectó un récord de 25-1 y 16 finalizaciones, siendo 15 de ellas por nocaut, defendiendo el título en 9 ocasiones y no tenía ningún rival en su división hasta que apareció el hombre de la situación, el notorio o The Notorious, Conor McGregor. La sensación de la UFC tuvo un combate en UFC Fight Night 59, celebrado el 18 de enero de 2015 en Boston contra Dennis Saber, al que finalizó en el Ground and Pound. Al finalizar a Saber, McGregor celebró su victoria en la cara de José Aldo, retándolo a una pelea por el título. Esa misma noche, tras la pelea, Aldo posó con una pancarta en la que se burlaba de Conor. Unas semanas más tarde, el 30 de enero del 2015, Conor adelantó el anuncio de su pelea contra Aldo en una conferencia de prensa previa a UFC 183. We have the fight date for McGregor-Aldo, the biggest fight of the year. When's that happening? Saturday, July 11th, International Fight Week. I'm gonna rip that Brazilian's head off. Y unos días después, la UFC organizó la pelea para UFC 189, que se organizó en la International Fight Week. Un mes más tarde, la UFC sacó un anuncio en el que organizaron una gira internacional por 8 ciudades distintas que empezaban en Río de Janeiro y finalizaban en Dublín. Y en esta gira es donde se dio el show de McGregor. That's it, that's done. I hit him there, it's over. Look into my eyes, little man. Little Brazilian. Vamos, No dream. Your dream. You like it? Yeah. It looks good, right? No, never. Say goodbye. Never. Come get it. You? Come get it. Come get it. You little old fuck, come get it. Eu sou campeão. Tras la gira, ambos regresaron a sus países para entrenar, pero llegó la peor noticia que nos podíamos esperar. José Aldo se lesionó las 2 costillas a 2 semanas de la contienda, por lo que fue sustituido por Chad Mendes y se puso en juego un título interino entre McGregor y Mendes. El 11 de julio de 2015, en UFC 189, McGregor enfrentó a Mendes, al que noqueó tras conectar un zurdazo seguido de varios golpes en el segundo round. Conor se convirtió en el campeón interino y dio una entrevista en el octágono en la que dijo que Aldo se cagó y que le iba a llegar su día. Un mes más tarde, Dana White oficializó la pelea entre José Aldo y Conor McGregor para el UFC 194, que tendría lugar el 12 de diciembre de ese mismo año en el MGM Grand Arena de Las Vegas. En la rueda de prensa promocional, McGregor continuó con su discurso diciendo que Aldo le tenía miedo y habló mierda de la división de los peso pluma, diciendo que tras esa pelea subiría a los pesos ligeros.
Yes. I see stiffness when I look in that 155-pound division. Slow, stiff. I feel like they're stuck in the mud almost. The featherweights, they hit like flyweights, so it's nice down there just destroying them and killing that whole division. But I have my eye on that 155 division, and I see them all stuck in the mud in there. You have a monster right here at 45, Aldo, about to beat your ass. You beat nobody, and you think you're going to come up to 155, make a statement? Come on, man. Sit the fuck down. Yeehaw! So I don't want to scare him anymore. He's petrified. He went running before. So now I'm going to take the opposite approach. Cuddle him, look after him, whisper sweet nothings, tell him it's going to be all right. It will be over quick. And hopefully get him into that octagon December 12th and then end his career. What? How the fuck am I supposed to get excited about this thing and he's gone? He doesn't want to be here. He's not going to be there December 12th like he was not there July 11th. So I'll tell everyone up here, 145 right through to 170, prepare for this fight because I don't think he's showing up. Como vieron en el clip anterior, Aldo se retiró de la sala y McGregor consolidó sus palabras volviendo a repetir que Aldo estaba corriendo para escapar de la pelea. En la conferencia de prensa final, McGregor se presentó con más de respeto y durante el Open Workout que se dio al día siguiente, dio su punto de vista sobre el estado de Aldo. I feel he feels like he's handcuffed. He's handcuffed and forced into this. He doesn't want to be here. He's forced. I feel a man is forced to do this. So that's what I feel. I feel he's confused. He doesn't know where he is. He doesn't know what's going on. He just cannot wait for it to be over. That's what I see when I look at him yesterday. Llegó la gran noche esperada por todos los fans. El 12 de diciembre de 2015, en el UFC 194, el campeón José Aldo enfrentó a Conor McGregor en el MGM. Comenzó la pelea y Aldo salió como un toro a por McGregor, quien le bastó un zurdazo para noquear a un desesperado José Aldo, quien no pudo con la presión mediática de Notorious. Tras esta bochornosa actuación del ahora ex campeón, Aldo dio una entrevista en el octágono en la que dijo que el trash talk no le afectó en nada y que simplemente recibió un punch bien dado que lo noqueó y aprovechó para pedir una revancha que se le ofreció unos meses después, ya que Dos Santos se bajó de la pelea contra Conor, pero Aldo la rechazó ya que dijo que no estaba totalmente preparado. Aldo estuvo fuera durante 6 meses y regresó el 9 de junio de 2016 en UFC 200 en una revancha contra Frankie Edgar por el título interino. Aldo ganó por decisión unánime y volvió a retomar el cinturón que perdió ya que fue ascendido a campeón absoluto después de que Conor haya dejado el campeonato vacante. Un año más tarde, Aldo tendría una defensa al título contra Max Holloway en UFC 212. A los 2 minutos del tercer round, Holloway hizo un knockdown a Aldo y le pegó en el ground and pound durante más de 1 minuto. Holloway intentó una guillotina, pero Aldo resistió. Holloway volvió a ganarle la espalda a Aldo y le pegó en el ground and pound hasta que el árbitro paró la pelea. Contra esta derrota, Aldo volvió a perder su cinturón una vez más y se despidió de él para siempre, ya que perdió la revancha también por nocaut técnico. Tras estas 2 duras derrotas, Aldo enfrentó a Jeremy Stephens el 28 de julio de 2018. En el último minuto del primer round, Aldo hizo un knockdown a Stephens y lo finalizó tras una serie de martillazos en el ground and pound. El 2 de febrero de 2019, Aldo se presentó en Fortaleza, Brasil, para enfrentar a Renato Moicano, al que ganó por nocaut a los 45 segundos del primer round. Aldo celebró su victoria a lo grande saltando al público y creando multitud. Tras estas 2 victorias consecutivas por finalización, todos creíamos en el último baile del Rey del Río, pero fue rápidamente derrotado por Alexander Volkanovski en UFC 237, celebrado justamente en su ciudad, Río de Janeiro. José Aldo, quien ya no veía futuro en los peso pluma, decidió cambiarse a la división de los peso gallo, donde perdió por decisión unánime en su debut contra Marlon Moraes. Pese a su derrota, Aldo fue escogido junto a Peter Yan para pelear por el título interino de UFC 251. En los primeros segundos del quinto round, Peter Yan hizo un knockdown a Aldo y lo dominó en el suelo durante 3 minutos. Yan lo finalizó en el ground and pound, dejando el suelo ensangrentado. Tras estas 3 derrotas consecutivas, todos reclamamos la retirada a tiempo de José Aldo, pero volvió a encontrar el sabor de la victoria ganando por decisión unánime a Chito Vera, Pedro Muñoz
y Rob Font entre finales del 2020 y el año 2021. Todos volvimos a creer en la segunda juventud de Aldo hasta que llegó Merab Dvalishvili a derrotarlo de nuevo. Con un récord excepcional de 31, 8 y 18 finalizaciones, siendo 17 de ellas por nocaut, José Aldo dejó de lado las MMA en 2022, habiendo hecho historia en el deporte, siendo el primer GOAT de las 145 libras. Aldo no dejó de pelear, ya que en 2023 se movió al boxeo enfrentando a su ex rival Jeremy Stephens, al que noqueó en su día. Aldo peleó contra él un combate de 6 asaltos en el que no se dictaminó ningún ganador. Su segundo combate fue contra Esteban Gabriel Espinosa a 6 asaltos. El 2 de julio del 2023 en Río, Aldo se llevó la victoria por decisión unánime. Desde esa pelea contra Espinosa, José Aldo no volvió a competir hasta la fecha de hoy, y tras el anuncio del descafeinado UFC 301 en Río de Janeiro, Dana White llamó al rey de la ciudad para que salve el evento. José Aldo enfrentará al número 13 de la división de peso gallo, Jonathan Martínez, el sábado 4 de mayo de UFC 301. Aquí en Punch Dior les invitamos a que estén todos atentos a la vuelta de la leyenda. Espero que les haya gustado este resumen de la carrera profesional de José Aldo. Si les gustó este video, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más contenido como este. Así que vayan y colóquense los guantes porque nos vemos en el próximo round.